un debut como lo soñé, ¿no? Es un debut que nunca se me va a olvidar. Gracias a Dios fue un gran día que voy a recordar toda mi vida. Mi primer gran premio. Me ha costado tanto llegar a este nivel y bueno, ha sido un gran día para mí y para todo mi país. Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez, nació el 26 de enero de 1990 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera como piloto a los 6 años de edad en karting en la categoría infantil, donde obtuvo 4 victorias y al final del año el subcampeonato. Gracias a los logros que obtuvo a su corta edad y a sus buenos resultados, la prensa alemana lo denominó el niño prodigio mexicano. El 4 de octubre de 2010 se confirmó su ingreso a la Fórmula 1 en la escudería Sauber para las temporadas 2011 y 2012, conquistando 3 podios. En el año 2013, Checo piloteaba con el equipo McLaren y al cierre del mismo año se anunció como piloto oficial de Sahara Force India F1 Team, con quien acumula 5 podios. Tras las mejores temporadas de su carrera en 2016 y 2017, Checo Pérez llegó a 2018 consolidado como uno de los pilotos más constantes y efectivos de la parrilla, convirtiéndose en el mexicano con más podios en la historia de la Fórmula 1. Actualmente, Checo pertenece orgullosamente a la escudería Telmex. Es creador de la Fundación Checo Pérez, la cual tiene como misión fortalecer a los grupos vulnerables, específicamente a los menores de edad, a través del diseño e implementación de programas y proyectos de apoyo e intervención que posibiliten su desarrollo integral y autónomo dentro de su comunidad y contribuyan así al bienestar social. Para mí es lo mismo ganar una carrera que ganar una victoria con un niño, al sacarlo adelante, que ese niño tenga un mejor futuro. Son de las cosas que más me llenan en la vida. Fundación Telmex Telcel y sus 10,000 becarios reunidos el día de hoy en el Auditorio Nacional reciben a una de las máximas figuras en el automovilismo mexicano, Checo Pérez, hoy parte imprescindible del México que nos une. Bienvenido a México Siglo XXI. Bienvenido, Checo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pásale por acá. Aplauso fuerte, por favor, para Checo Pérez. Muchas gracias a todos por venir. El niño prodigio de México. Checo, ¿cómo estás? Me voy a quedar contigo unos instantes porque voy a presentar con quien vas a conversar el día de hoy. Hoy nos acompaña uno de los principales impulsores del automovilismo deportivo, gran aficionado que utilizó esa pasión para concretar metas que hace 20 años parecían un sueño, Checo, como la de desarrollar una escudería con pilotos mexicanos que llegaron a lo más alto del automovilismo, como Checo en Fórmula 1. Es precisamente tu historia. Daniel Suárez en NASCAR, Estados Unidos, o Memo Rojas en Le Mans. Recibamos, por favor, en el escenario de México Siglo XXI al director de la escudería Telmex, Carlos Slim Domit. ¿Cómo estás, Checo? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Ahora sí me pusieron a trabajar. Creo que a Arturo se le acabó el presupuesto y Ya no hay presupuesto para el próximo año. ya no hay presupuesto para el próximo año. ¿Cómo estás? Pues nos pasó igual. La primera es que estamos tú y yo sentados platicando así, ¿verdad? Así, sí. ¿Cuántos años y cuántas anécdotas, historias ¿no? y cuántos recuerdos? Déjenme platicarles que el proyecto de Escudería Telmex, sobre todo pensando en llegar a Fórmula 1, fue hace 16 años. Fue mucho el trabajo que tuvimos que hacer, mucho lo que tuvimos que aprender. Cometimos muchos errores en el proceso. Hubo años muy complicados, hubo años que también fueron de muchas satisfacciones. Y bueno, todo este sueño se cumplió con el esfuerzo, con el sacrificio y con el talento de Checo. O sea que si hoy sí estamos todos sentados aquí y hoy tenemos un gran premio en México, es gracias a ti. Y de verdad para mí es un honor estar aquí platicando contigo, tratando de medir un poco la historia, esos años en los que empezábamos, primero con la llegada de Memo Rojas, que después hizo grandes cosas en prototipos y es el primero que abre la puerta, llegando en ese entonces a la Renault V6, ¿no? Lo que sería hoy el equivalente a la Fórmula 2. Después los años con Chava Durán, ¿no? Que
empezaste tú a participar en la A1GP, como era un campeonato entre países, no entre equipos, y Checo y Salvador representaron a México. Y recuerdo mucho cuando Chava hace su primer podio en la World Series en Mónaco, y que todos ahí comentábamos, hijo, es que el día que lleguemos a ganar en Mónaco, ese día va a ser el día más especial, y bueno, fue lo que tú conseguiste. Platícanos ese día un poco, cómo lo viviste. Sí, bueno, en Mónaco me acuerdo perfecto cuando estábamos ahí, que Chava Durán, el piloto que también abrió camino para toda la escudería, que consiguió cosas muy importantes, ¿no? Que nunca nos hubiéramos imaginado. No tuvo la oportunidad de llegar a Fórmula 1, pero hizo grandes cosas. Y cuando estábamos ahí en Mónaco, que había quedado en tercer lugar en la World Series, era para nosotros un sueño, porque la Fórmula 1 era algo imposible, ¿no? de alcanzar, nunca lo imaginábamos. Y cuando estábamos en mi año crítico, porque era un año donde yo estaba ya en la GP2 después de todos los años, era un año donde tenía que dar el brinco a la Fórmula 1, solo tenía un año clave, ¿no? La vida de los pilotos es así, tienes muy pocas oportunidades y siempre tienes que sacarle diferencia en ese año. Y estaba en el año más crítico de toda mi carrera, después de haberme ido a los 14 años a Europa a vivir solo durante tanto tiempo. Empezaba mi año más crítico de todos. La primera carrera la iba ganando y ¿te acuerdas en Barcelona? Tú estabas en esa. Y entro a los pits y cuando quieren levantar el coche se rompe el gato porque nunca lo habían probado con tanques llenos, con el que levantan el coche. Y ahí nos penalizaron, total, errores del equipo, ¿no? Pero al final el equipo siempre va a seguir ahí y yo sabía que ese año tenía que hacer la diferencia porque si no se me iba a acabar la oportunidad de llegar a Fórmula 1 y la segunda carrera era Mónaco. Fue una calificación súper complicada, en la lluvia, calificamos segundo y después tenemos la carrera y la ganamos. Fue yo creo que el momento donde mi carrera se acercó muchísimo, donde ya Fórmula 1, cuando hablábamos de Fórmula 1 ya era algo real y yo creo que ha sido uno de los logros más importantes del automovilismo en la historia, ¿no? Después tuve la oportunidad también de hacer un podium en Fórmula 1 en Mónaco por tanta historia, pero fue un día muy especial. Déjame irme un poco para atrás, a los inicios de tu carrera. Ese campeonato de karts por el que estabas peleando. Una anécdota que muy poca gente se sabe, pero te suspenden de la carrera, te casi quitan la licencia y casi te retiras del automovilismo siendo apenas un niño, ¿no? Y siendo uno de los momentos más difíciles y en donde tú defines que sí quieres seguir corriendo y de ahí empieza como toda tu trayectoria que después fue muy importante. ¿Por qué nos cuentas un poco? Sí, pues decidí gracias a ti, porque fue una carrera, tenía 13 años y venía la carrera más importante del campeonato, ¿no? Donde como piloto de 13 años quería que venía la IndyCar a correr y nosotros éramos la preestelar en los go-karts de la IndyCar. Entonces yo quería que los patrocinadores, que toda la gente, que Carlos me viera ahí corriendo. Y una carrera antes yo tenía un permiso especial en México para correr. Yo tenía 12, 13 años y corría contra pilotos de 20, 25 años. Entonces yo tenía un permiso especial y entonces una carrera antes choco con un piloto y la federación me quita el permiso para correr. Y yo decía, es que no, ni siquiera fue mi culpa, tristemente, ¿no? Por cómo se maneja todo en México, ¿no? Era un piloto muy influente en la federación y al final me quitaron el campeonato. También yo iba ganando ese campeonato y el que ganara iba a tener una oportunidad de probar con escudería Telmex a ver si lo agarraba. Y me quitaron la oportunidad de todo. Y total, mi papá y yo fuimos a la federación entre semana. Soy de Guadalajara, entonces venimos a México, hablamos con la federación. Total, nos decían que sí, que no. No me dejan practicar, solo me dejan salir a calificar y califico segundo. Y cuando ya estoy a punto de arrancar la carrera, ya formado y todo, es un momento muy triste para mí que todavía lo recuerdo. Sacan mi coche, lo cargan en el go-kart y me sacan de la carrera.
Yo me acuerdo que lloraba, que decía, es que no puede ser posible cuando no hice nada malo y solo porque alguien tiene más influencias me quitaron la oportunidad, ¿no?, de demostrar. Entonces yo acabé a los 13 años como muy cansado de esto, ¿no? Fue un shock para mí y le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Por favor, vende todo, muchas gracias por todo tu apoyo. En esos momentos mi papá estaba haciendo un sacrificio muy grande porque yo corriera. Entonces le dije, no, yo creo que no tenemos necesidad de esto, yo ya me dedico a la escuela y ya, ¿no? Como que también yo tenía ya ganas de tener una vida normal después de tantos viajes. Un niño de 13 años que se la vivía viajando 10 horas en la carretera y cada fin de semana así. Yo ya estaba totalmente saturado de esto y le dije a mi papá, por favor ya vende todo, que no quiero continuar con esto, ya se acabó, ya no quiero. Y me acuerdo que ese día venía llegando de la escuela, porque regresamos el domingo, toda la carretera llorando de México a Guadalajara, y ya llegamos a Guadalajara directo a la escuela. Entonces ya estoy todo el día en la escuela, regreso a mi casa y me dice mi papá, me habló Jimmy Morales que quiere hablar contigo. Obviamente yo sabía quién era Jimmy Morales porque lo conocía, es el director de Escudería Telmex. Y le dije, papá, de verdad dale las gracias, que no quiero saber nada más, no quiero saber de patrocinadores, no quiero saber de nada. Y al día siguiente llego de la escuela y me habló Carlos Slim, que quiere hablar contigo, que leyó el periódico El Esto, sí, salió ahí toda la historia, que leyó el periódico y quiere hablar contigo, te quiere dar la oportunidad. El premio de ganar el campeonato era irte a la Barber, ¿te acuerdas? Sí, claro. A los fórmulas, de los go-karts a los fórmulas. Me dice que no importa que no ganes el campeonato, te va a dar la oportunidad de irte a la Barber. Y entonces ya hablé con Carlos y Carlos me comenzó a seguir y ahí empezó todo. Ya fui el piloto de Escudería Telmex a partir de ese momento. Y déjenme platicarles que llegó Checo a Barber Dodge y llegó pues rompiendo los tiempos, los récords en el serial, el primero en calificar, el primero en los entrenamientos, y llegaba, el serial le bajaba la potencia al coche, ¿no? Estaba compitiendo contra Marco Andretti, contra otros pilotos, si no mal recuerdo. Y era una frustración muy grande, ¿no? Checo estaba muy enojado, su papá también estaba muy enojado. Y Jimmy Morales me decía, ¿sabes qué? No te preocupes, porque lo que están haciendo, lo que están provocando, es que al no darle las armas para poder ganar, va a tener que sacar su mejor esfuerzo, pero sobre todo va a tener que sacar el coraje adentro de la pista, sí, para sabiendo que es mejor y que no tiene las mismas herramientas, y son de las cosas que te ayudaron a construir el carácter que después te sirvió cuando llegaste a equipos intermedios en Fórmula 1, pero fue una experiencia muy fuerte también la de Barber. Sí, muy fuerte, fue una experiencia porque me hice la oportunidad de irme por primera vez fuera de México, no toda mi carrera de go-karts la hice aquí en México, que me sirvió mucho por lo que les comentaba, solo aquí en México se podía, ¿no? De que tenía 11, 10 años y corría contra pilotos de 25, entonces eso me sirvió mucho y siempre mi papá con mucho esfuerzo, no teníamos los mejores materiales, desde los go-karts siempre era sacar el mayor talento posible para ganarles a los pilotos que tenían más equipo que nosotros. Y también cuando llego a la Skip Barber era lo mismo, ¿no? Entonces a los 13 años eran momentos muy duros. También recuerdo mi primera carrera, que llegamos, no sé si tú sabes esta historia, llego con mi papá a la primera carrera ya siendo piloto de Escudería Telmex, un sueño hecho realidad, y llegamos a la primera carrera y éramos la preestelar de una categoría importante. Entonces llegamos a Miami, ahí era la primera carrera, y dormimos en el coche de renta, mi papá y yo, porque no traíamos para el hotel. Entonces era mi primera carrera a los 14 años y nos quedamos a dormir en el coche de renta y salgo a la primera práctica, choco un accidente muy fuerte. Entonces yo dije, bueno, cuando esto llega a Carlos, a Jimmy, yo creo que ya se acabó aquí el viaje, ni modo, pues de regreso. Y ese fin de semana fue el primer podium que hicimos. Y yo veía que tenemos el futuro, ¿no? para hacer cosas grandes, pero era muy difícil convencerte de que nos fuéramos a Europa.
Yo me acuerdo a Carlos que tenía 14 años y yo sabía, siempre, ¿se acuerdan del Messenger, no? Yo esperaba todo el día a Carlos que se conectara en el Messenger para decirle que me diera la oportunidad de irnos a Europa. Le mandaba propuestas todo el día de equipos para irnos a temprana edad a Europa, hasta que por fin lo convencí y ahí fue cuando yo creo que comenzó el camino importante. Llegas a la BMW alemana, después a la Fórmula 3, que en la... Gracias. Que llegamos a la Fórmula 3 y el mejor equipo que había en la Fórmula 3, que se llama Carlin, había ganado el campeonato los últimos 4 o 5 años y el equipo traía 4 coches y los 4 coches los tenía Red Bull con su programa de desarrollo de pilotos. Nos ofrecen armar un 5.º coche y la duda entre nosotros fue: un coche contra 4 en el mismo equipo nos van a hacer pedazos, no va a haber manera que nos dejen ganar y se puede acabar la carrera de Checo porque te estás comparando contra las mismas herramientas. Y de repente vemos que hay un solo coche con motor Honda que no había hecho nada relevante, no se había subido ni siquiera al podium, no conocíamos a nadie en Fórmula 1 y Honda, que tenía equipo de Fórmula 1, no tenía un proyecto de desarrollo de pilotos. Entonces dijimos, bueno, vamos a la Fórmula 3 con ese coche y si Checo puede hacer algunas cosas destacadas, nos puede abrir la puerta para llegar a Fórmula 1 con Honda. Sí. ¿No? Es una temporada increíble, ganas muchísimas carreras, toda la primera mitad del campeonato hasta que llegan a jalarles las orejas al otro equipo, ¿te acuerdas? Sí. Toda esa época, Sí, pero claro. fueron muchos récords muy importantes. Se abre la puerta para llegar a Honda en Fórmula 1, Sí. te manda a llamar Ross Brown, va Checo a hacer el asiento, tenemos listo ya la comunicación para salir a anunciar que va a llegar a Fórmula 1 y ¿te acuerdas qué pasó? Sí, yo estaba en Abu Dhabi probando ya en GP2 y ya era un hecho, ¿no? Que Honda me había contratado para hacer una prueba con ellos, a ver si entraba en su programa de desarrollo. Y me acuerdo que estaba viendo las noticias en Dubái y sale Honda, acaba de dejar la Fórmula 1 y desaparece el equipo. Yo no lo podía creer, era la oportunidad después de tantos años, te estoy hablando que ya llevábamos 4 años en Europa, yo decía, no es posible, ahora sí, Fórmula 1, ¿por dónde? Ya se había abierto la puerta con un equipo para que este equipo deje la Fórmula 1 justo cuando yo voy a probar con ellos, ¿te acuerdas? Fue un día... Yo que fue de los más frustrantes que he tenido en esta viaje, carrera, ¿no? Porque aparte nos pasa un día antes y ya no teníamos a dónde ir, ya no conocíamos gente en otros lugares, ya no sabíamos para dónde. Y yo casualmente, por un amigo común, conozco a Alejandro Agag, que Alejandro estaba construyendo un equipo de GP2 que llegó a ser el equipo campeón. Y bueno, llegamos a la GP2 y es una de tus temporadas más importantes, fuera del problema que platicaste en Barcelona, que esa rotura del gato nos costó el campeonato, pero fue un año en donde ganaste en todas las pistas emblemáticas, ganaste Hockenheim, ganaste Spa, ganaste Mónaco, ganaste Silverstone, ganaste Monza, que Monza siempre ha sido una pista muy especial para ti, ¿te acuerdas? Desde la Fórmula 3. Sí, desde Fórmula 3. Era el año que les comentaba, ya llegamos a GP2 y era el año crítico porque el brinco de GP2 a Fórmula 1 es el siguiente paso, pero como puede ser el siguiente paso, como no puede haber nada después de GP2, ¿no? Si no haces una muy buena temporada, normalmente en la Fórmula 1 se abre un espacio para que pueda entrar algún piloto nuevo, máximo 2 por año. Y aunque seas campeón de la GP2, no hay garantías de que puedas subir a Fórmula 1, pero ese año fue muy bueno y ganamos en todas las pistas. Quedamos segundo del campeonato, yo creo que lo teníamos que haber ganado, si no hubo muchos errores de parte del equipo esa temporada, pero fue un año increíble donde el principal objetivo era subir a Fórmula 1 y lo logramos. Fue ahí cuando firmamos con Sauber. ¿Te acuerdas? Sí. Fue después de 30 años que no había un piloto en Fórmula 1 y logramos cumplir el sueño, ¿no? de Escudería Telmex de poder llegar a Fórmula 1. Y ahí empezó toda la aventura. Sí. Déjenme decirles que Checo, además de
de ser un tipazo, tiene muy buen sentido del humor. Lo raro es que tiene el sentido del humor adentro del coche cuando está a la mitad de la carrera. ¿Te acuerdas tus bromas con el equipo? Sí, una vez estábamos en Turquía, donde les hablaba de los errores que cometió el equipo. En Turquía había quedado en tercer lugar y por 1 kilo que nos faltó no dimos el peso porque el ingeniero hizo el cálculo mal y me descalificaron por 1 kilo de gasolina. Entonces, a los 15 días corríamos en Alemania y yo iba ganando la carrera y ya le llevaba mucho al segundo lugar, era la última vuelta y le digo por el radio a mi ingeniero, ya no tengo gasolina, me estoy quedando sin gasolina. Yo me acuerdo del grito que pegó mi ingeniero y el dueño del equipo, Alejandro, estaba ahí. No puede ser, gritaban todos porque después de haber perdido una carrera antes, íbamos a perder otra por el mismo problema de gasolina y ya cuando me vieron cruzar, vieron que era una broma. Creo que no te lo he preguntado, pero ¿qué se siente estar en Europa, estar en una de las categorías más difíciles y de repente verte arriba del podium, ver la bandera de México arriba y oír el himno nacional? Es lo más especial que puedes tener como mexicano, ¿no? El ver a tu bandera, escuchar el himno tan lejos de tu país. Y ver que es un día tan especial, ¿no? De que le das tanta alegría a tanta gente, no te lo crees, ¿no? Porque tú haces tu trabajo y tienes tus enfoques, ¿no? Pero al mirar atrás y ver a cuánta gente le das esa alegría, ¿no? De que triunfaste, de que te fue bien en la carrera, es creo que como deportista lo que más te llena, lo que hace que tu trabajo valga la pena. Y lo que me motiva a esforzarme día a día para poner en alto el nombre de México. No, por más casualidades, conozco a Mauricio Arribavene, que hoy es el director de Ferrari. Mauricio tiene vía Ferrari el contacto con Sauber, nos presenta a Peter Sauber. Había un solo lugar para un equipo nuevo en la Fórmula 1 y lo estaban peleando Lotus y Sauber. Entonces, hacemos el contacto con Peter. Peter se fija en el trabajo que está haciendo Checo en GP2, decide contratarlo como piloto y no le dan la entrada a Sauber a Fórmula 1, se la dan a Lotus. Entonces, viene un periodo muy difícil porque no había manera de poder conseguir la entrada a Fórmula 1 y en ese entonces hay un equipo de Estados Unidos que no pudo estar listo a tiempo. Cancelan su entrada y se abre la puerta para que llegue Sauber y para que llegues tú. ¿Te acuerdas ese día la presentación? Sí, fue increíble. Me acuerdo que estabas en toda la negociación a ver si se abría ese hueco y fue cuando vine a México a firmar un contrato. Me habló Memo Fernández y me dice, tienes que venir a firmar un contrato. Yo no sabía ni de qué y total firmé un contrato. Y esto fue como a las 5 de la tarde y como a las 8 o 9 de la noche me marcas y me dices, mañana anunciamos tu llegada a la Fórmula 1. Yo no lo podía creer, no, era algo por lo que había luchado tantos años que cuando me dieron la noticia no lo podía creer y lo primero que fue, le hablé a mi familia, vénganse porque mañana me anuncian como piloto de Fórmula 1 aquí en el DF. Y me acuerdo que mi familia se vinieron por carretera ese día, llegaron, manejaron toda la noche, llegaron en la mañana y fue el gran anuncio que toda mi familia habíamos trabajado tantos años, que era un momento súper especial para el deporte en general en México, ¿no? Porque regresaba la afición de la Fórmula 1 a nuestro país. Mira, todas estas preguntas que te he venido haciendo en parte es porque a veces creemos que cuando vemos que alguien destacó en algo, ¿no? En un deporte, como artista, como empresario, como político, creemos que es porque tenía una habilidad especial,
porque tuvo un apoyo que a lo mejor los demás no tuvieron, porque tuvo un momento de suerte o porque era alguien que no es como cualquiera de nosotros. Y no vemos todo el sacrificio que hubo atrás para que alguien pueda construir una carrera como lo hiciste tú. Todos los momentos personales que dejaste de vivir, tus idas tu ida a Alemania a los 14 años sin hablar el idioma, estando lejos de tu familia, viviendo prácticamente en el taller, días en donde si ganabas la carrera no tenías con quién llegar a festejar, si te iba mal no tenías con quién llegar a llorar, el esfuerzo y el sacrificio que tuviste que hacer pues de toda tu adolescencia, ¿no? Mientras tus amigos estaban viviendo su vida de adolescentes, tú estabas en el gimnasio entrenando, estabas en el taller trabajando con los ingenieros, todo lo que se tiene que sacrificar para poder destacar en algo, y más hoy en día que los deportes están en un nivel tan sofisticado y de tanta exigencia para poderlo hacer. ¿Qué es lo que más te dolió en tu carrera? ¿Qué cosas sientes que cambiarías si tuvieras que volverlo a vivir? ¿Qué sientes que te hizo crecer como persona y como piloto? Platícanos un poco de todo lo difícil y lo duro que fue para ti poder llegar a donde estás. De cambiar, no cambiaría absolutamente nada porque creo yo en la vida que cada cosa que haces te llevan a un lugar, ¿no? Y creo que si cambiaría algo, no sería quien soy hoy en día, ¿no? Porque cada experiencia que he tenido me ha hecho vivirla, madurarla de cualquier forma, ¿no? Pero ha sido increíble, me siento muy orgulloso por todo lo que he pasado desde los go-karts, de mi familia, todo el apoyo que me brindaron, todo por un sueño, ¿no? Un sueño que era irreal para nosotros mismos, que Fórmula 1 es algo que solo lo veía en la tele y nada más, entonces era mucho trabajo, mucho sacrificio y lo que dices, ¿no? De sacrificar tantas cosas, pero a muy temprana edad. Es una carrera donde lo tienes que hacer, no tienes tiempo. Hoy en día, yo llegué a Fórmula 1 a los 21 años, debuté a los 21 años, lo que significa que a los 14 años me fui a Europa a competir con los mejores pilotos del mundo, a ganarme mi lugar. Y es una carrera donde lo tienes que hacer a muy temprana edad. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Hoy en día pienso y digo, no entiendo cómo lo hice, ¿no? Ese niño aventado, ilusionado por su sueño, quiero que se quede en mí toda mi vida y se lo quiero pasar a mi hijo también. Hoy en día que soy padre, darle ese ejemplo, ¿no? Que siempre viva sus sueños y luche por ellos, sea en las carreras, sea estudiando, en su profesión, empresario, político, lo que sea, siempre dando un gran ejemplo, y creo que esa es la clave de todo, trabajo y sacrificio. Llegas a la Fórmula 1, se anuncia, se hace la exhibición en Guadalajara, ¿te acuerdas? Con el coche en las calles de Guadalajara, y después llega la fama. ¿Cómo manejas la fama? ¿Cómo te cambió? ¿Cómo ves el reconocimiento contra tu carrera? ¿Cómo cuidas que no te mueva del piso, que no te distraiga de lo que tienes que hacer? Todo llegó muy rápido, todo llega de golpe. Llegas a Fórmula 1 y de repente todo el mundo te conoce, la gente en todos lados. No lo asimilas, ¿no? Es algo difícil de asimilar, pero al final de cuentas llegar es muy difícil, pero mantenerte en la Fórmula 1 es todavía más difícil, porque estás compitiendo contra los mejores pilotos del mundo, contra pilotos que traen presupuestos impresionantes, apoyos, etcétera, que solo hay una manera de sobrevivir y es dando los resultados y ganándole a los mejores pilotos del mundo. Entonces llego a Fórmula 1 y era año con año, ¿no? Yo creo que normalmente todos los pilotos hoy en día llegan muy preparados porque los agarran las escuderías a muy temprana edad, entonces los van guiando. A nosotros nunca tuvimos acceso a ningún equipo de Fórmula 1 hasta que llegamos ahí, entonces para mí era todo nuevo y era un mundo totalmente diferente, ¿no? A lo que estaba acostumbrado. Pasé de tener 10 carreras a tener 21 carreras al año, viajar por todo el mundo, prácticamente no hacer otra cosa, no vivir otra cosa que no fuera Fórmula 1. Entonces es
a tus 20 años es duro, ¿no? El cambio que da tu vida, porque sí estás tan cerca como tan lejos, ¿no? Estando en GP2 estás muy cerca, pero una vez que llegas a Fórmula 1 te cambia totalmente. Pero yo creo que allí mi familia siempre hizo una labor muy importante para mantenerme aterrizado y yo creo que también fue tanto por lo que viví de joven, que yo sabía que llegar a Fórmula 1 no había logrado absolutamente nada, que venía lo más duro y era tener una carrera exitosa dentro de este mundo que está lleno de, mi papá le dice que está lleno de cocodrilos, y es verdad, está lleno de puro cocodrilo ese mundo. Con la llegada a Fórmula 1 llegan los podiums, desde el principio, con equipo nuevo, ¿no? Logrando los mejores resultados para el equipo. Bueno, ese sexto lugar en Australia, en tu carrera inaugural. Sí, mi primera carrera, yo sabía, toda mi vida he estado bajo muchísima presión. Carlos y Jimmy, toda la escudería eran muy exigentes, fin de semana tras fin de semana. Si no ganaba, yo sabía que igual y la siguiente carrera me quitaban el patrocinio. Era tanta la presión que tenía desde esa edad, que cuando llego a Fórmula 1 era bastante fácil lidiar con esa presión, pero sabía que tenía que demostrarlo muy rápido, porque hay una fila de pilotos que quieren entrar y pilotos que no quieren salir, que tenía que demostrarlo muy rápido. Entonces llega mi primera carrera y quedamos sexto o séptimo lugar en mi debut con un equipo nuevo. Era un súper resultado, un resultado histórico, de los mejores debuts de la historia de la Fórmula 1, y nos descalificaron por 1 milímetro en el alerón, que no me acuerdo, pero al final para mí no cambió nada, porque fue un fin de semana donde conseguí lo que quería, dejar que la gente de Fórmula 1 se enterara de mi debut, porque eso era muy importante. Llegas y tienes que hacer una marca importante y rápido. Y después los podiums. Luego al siguiente año, ya en mi segundo año, en el primero tienes como más margen de error, en el segundo ya tienes que demostrar que tienes todo para ser campeón del mundo, para que los equipos sigan creciendo en ti. Y llegan los podiums con Sauber en la segunda carrera del año. Quedo segundo lugar, casi gano la carrera, que fue la carrera de lluvia en Malasia. Total, estábamos con Ferrari, ¿te acuerdas? Sí. En la academia de Ferrari teníamos la conexión directa ahí. A las 3-4 carreras vuelvo a hacer otro podium. Entonces era como, oye, ¿qué está pasando con este mexicanito que llegó y está haciendo historia con Sauber? De repente ya lo tiene en el podium. Y a las 4 o 5 carreras otra vez otro podium. Ese año logramos 3. Y entonces estaba la presión muy dura. Llega el momento donde me querían ofrecer Mercedes, Ferrari, y en ese momento estaba dominando McLaren la Fórmula 1. Y todo indicaba que íbamos a ir a Ferrari por la conexión, porque ellos me habían apoyado mucho para estar en la Fórmula 1. Y me dice Ferrari que se podría, pero hasta el 2014 tenía que esperar un año más. Y en ese momento llega McLaren y nos ofrece un contrato, porque nos dicen que Hamilton se iba a mover. Entonces era imposible decir que no a McLaren, porque estaban llevaban muchos años dominando en la Fórmula 1. No había cambio de reglas, porque normalmente cuando hay un cambio de reglas se complica mucho, ¿no? Y es muy difícil escoger el equipo. Entonces, relativamente para nosotros era una garantía que íbamos al mejor equipo. Y llegamos al 2013 y tenemos el peor año de la historia del equipo de McLaren, cuando todo apuntaba que íbamos a pelear por el campeonato del mundo, que si tuve tres podiums con Sauber, todo el mundo se pensaba, ¿no?, que iba a pelear por el campeonato del McLaren. Y al final McLaren se equivocó con su coche y tuvimos el peor año de la historia de McLaren. No tuvimos ni siquiera un podio y la escudería no me renueva en noviembre. Entonces pasamos de que 3 equipos de los mejores me querían en la Fórmula 1 a que nadie, no había opción en ningún lado. En noviembre me dice McLaren que no van a continuar con mi contrato, entonces no había ninguna posibilidad. Y salió la única opción que era viable, y fue Force India, que ahí también tengo que agradecer, no solo por Fórmula 1, sino porque Carlos ha creído en mí y ha tenido la misma ilusión que yo en este proyecto desde
desde el día 1, desde los go-karts. Y yo sé que me empujaba tanto y me empuja tanto porque vive esta carrera como conmigo. Entonces te lo quiero agradecer. Esa primera reunión con Vijay, ¿te acuerdas que estuvo complicada? Sí. Que no te cayó muy bien. Sí, no, pues es que no hicimos, esa primera reunión con Vijay fue muy complicada. Sí. Después tuvimos una segunda en donde todo se arregló y a partir de ahí la relación con Force India fue extraordinaria. Sí. Llegamos a un equipo, yo sabía que no tenía equipo, las opciones que habían no me eran interesantes y yo siempre le decía a Carlos, yo no me voy a quedar en Fórmula 1 por estar aquí. Si no hay una opción donde yo pueda demostrar mi talento, ni modo, habrá otra opción o hasta aquí se acaba, ¿no? Y cuando organizo la primera reunión, Vijay, que era el dueño del equipo de Force India donde llevo 5 años, con Carlos, no tuvieron una muy buena experiencia. Carlos no le cayó muy bien, como que yo pensaba que ya no iba a haber negociación, ya no iba a haber trato, entonces ya al final en una segunda plática se cayeron muy bien y llegamos a un equipo increíble y hemos tenido unos 5 años muy exitosos. Llevamos 5 podiums con el equipo, también llegábamos a un equipo de los más chicos de Fórmula 1 y en los últimos 2 años hemos sido el 4º mejor equipo en el campeonato de constructores con la mitad del presupuesto de los equipos grandes, entonces hemos llegado a un equipo increíble. Sí. Tu accidente de Mónaco, ¿no? Yo creo que ese fue el día más difícil que he tenido, uno de los días más duros de mi vida. De repente, se las platico muy rápido, llegamos en la mañana a Mónaco y vimos un accidente que hubo en la práctica 1 de Nico Rosberg que pasó zumbando la barda donde pegaste tú después. Y el comentario de todo el mundo era, si le hubiera pegado a la barda, hubiera sido un accidente fatal, ¿no? Sí. Y cuando estamos viendo las calificaciones, estamos viendo el monitor y de repente viene tu accidente, muy parecido pero más rápido todavía porque él alcanzó a frenar un poco más con la barda. Sí. Y pegas en la barda, ponen los plásticos negros encima, no hay comunicación con el equipo y yo creo que durante cuando menos 20 minutos no sabíamos en realidad si la habías librado o no la habías librado. Sí, estábamos en Mónaco y estábamos ya en la Q3, era la primera vez que calificaba dentro de los 10 primeros y estábamos saliendo a calificar y es Mónaco, es una pista donde el piloto, Fórmula 1 los equipos hacen la diferencia, no el piloto, entonces en Mónaco es cuando el piloto puede hacer un poco más de diferencia y salí a la Q3, era mi primer año y lo que les decía, hoy tienen que ver al mexicano al que hace cosas que ninguno más hace y me la jugué con todo, me falló, frené donde quise frenar muy tarde y acabé en el muro a más de 300 kilómetros por hora y pierdo el conocimiento, ha sido yo creo que el accidente más fuerte ahí estoy, de hecho ahí perdí el conocimiento, Acá está atrás. El casco recargado, ahí lo ven bien. No es que se hubiera dormido, ahí perdí el conocimiento. Y acabé en el hospital. Gracias a Dios mi familia estaba ahí, Carlos estaba ahí con Jimmy. Me acuerdo que caminaste muchísimo para llegar al hospital. Y ya llego al hospital, me despierto y al primero que veo es a mi papá y le digo, papá, ¿qué pasó? Y me dice, mi papá estaba muy nervioso y era la Q3. Normalmente se llama la Q3, los 10 primeros. Me dice, no, hijo, ibas muy bien, ya estabas en la Q10 y chocaste. Dije, no, en la Q3. Y ya empezó todo otra vez. Y le dije, no, papá, di a los doctores que yo quiero correr mañana, que me dejen correr. No es posible, estoy dentro de los 10 primeros lugares y me siento bien, ya estoy bien. Obviamente yo me sentía muy bien, ya estaba listo para salir esa misma noche, pero estaba con el cerebro totalmente inflamado y cuando me levanto de la cama para que me dieran de alta, obviamente no para correr al día siguiente, pero para que me dieran de alta, tengo unos mareos horribles y me tuve que quedar 2 días más en el hospital, pero esa fue mi primera experiencia en Fórmula 1 con el Mónaco. ¿Cómo le haces para regresar después de un accidente tan fuerte? ¿Cómo regresas después de estar en el hospital en un accidente que casi pierdes la vida y regresas y vuelves a ser
igual de rápido o más de lo que había sido antes. ¿Cómo superas ese miedo? ¿Cómo superas pues sí, el miedo de que ya sentiste lo que es un accidente a esas velocidades? Sí, era algo, te das cuenta, ¿no? Lo que estás viviendo, pero al final los pilotos no somos personas normales, sabes que te la estás jugando, cada vez que te subes al coche te juegas la vida y no lo piensas, cuando estás dentro de ese coche no piensas que a ti te puede pasar y hasta el día de hoy cuando estoy arriba nunca lo pienso, pienso que a mí no me va a pasar, que al final hago lo que me gusta, es mi pasión y si muero haciendo eso moriría feliz porque es mi pasión. Sí. Llega el Gran Premio de México. Después de tantos años de sacrificio, después de tantos años de estar peleando en Fórmula 1, de tanto esfuerzo para crecer y hacer que crezca el equipo, porque gran parte de ese resultado pues es por liderazgo que tú tienes en el equipo. ¿Qué se siente llegar y ahora hacerlo por primera vez en tu casa? No, era desde esta vez que les comenté de los go-karts cuando la federación me sacó mi coche, que tenía 12 años, desde ahí no volví a correr en casa, no volví a correr en México hasta el 2015, que fue el primer Gran Premio en México, y ahí fue cuando conocí la gente, era impresionante lo que la gente me quería, cómo se me entregaba la gente. Yo creo que muy pocos pilotos en el mundo tienen la fortuna de vivir lo que yo vivo en un Gran Premio de México. Es sin duda la mejor afición y un orgullo que espero que el Gran Premio también me llena de orgullo ver a mi país. Ese fin de semana lo veo, yo que corro por todo el mundo, en grandes países, veo México de primer mundo y es el México que a mí me gusta ver y que espero que siga muchos años más el Gran Premio de México. Déjenme contarles una anécdota. El año pasado, platicando con Eric Boulier en McLaren, venía con el presidente y el director general del Gran Premio de Francia, que se iba a celebrar por primera vez este año. Y estuvimos platicando un poco con ellos y el domingo después de la carrera le pregunté a Eric qué les había parecido a los franceses el Gran Premio de México. Me dijo, mira, el sábado estuvieron aquí, vieron un poco cómo estaba el evento, etcétera, etcétera. Y me dijeron, yo creo que en 3 años podemos estar haciendo algo similar a lo que está haciendo México. El domingo se los llevaron a recorrer las tribunas, a ver a la gente, a estar viendo todo lo que estaba pasando alrededor del Gran Premio, la cobertura de los medios, y llegaron y me dijeron, no hay manera en el mundo que alguien pueda superar lo que se está haciendo en México. Y ahí está el reconocimiento que nos han dado, pero está ese reconocimiento no por tener la mejor pista, no por tener una instalación más moderna, está por el público mexicano y por la hospitalidad que los mexicanos le damos al mundo, ¿no? Sin duda, ha ganado los 3 grandes premios que hemos tenido aquí, ha ganado el premio del mejor Gran Premio y estoy seguro que va a ser el 4º consecutivo que lo va a lograr. Y también que la Fórmula 1 esté de vuelta en nuestro país. Es gracias a ti, Carlos, gracias a Soberón, a todos los que han trabajado tantos años, ¿no? Para que no nos lo quiten y siga muchos años más. Gracias a ti. Sin ti, la verdad es que nada de esto hubiera sucedido. Cambiándote un poco el tema, platícanos de tu fundación, platícanos de la Fundación Checo Pérez. Yo llego, bueno, la fundación nace en el 2012, cuando es mi segundo año de Fórmula 1 y yo sentía la obligación, ¿no?, de lo afortunado que he sido en mi vida, de donde vengo, a donde he llegado, la cantidad de personas que he podido ayudar directa o indirectamente. Tenía la necesidad, ¿no?, de poder, de usar mi tiempo para ayudar a quien más lo necesita y afortunadamente conté con el apoyo. En el 2012 nace Fundación Checo Pérez. Y desde ahí ha sido algo que me llena de orgullo. Cada que tenemos las posadas con las casas hogares que tenemos, cada que le dedico un evento, una plática, trabajar por mi fundación
me llena mucho más de orgullo que trabajar por mí, porque sé que es quien más lo necesita y ha sido, yo creo que mi logro más grande dentro de mi carrera, ¿no? El poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y además también en la parte social, las campañas de seguridad vial, ¿no? Los accidentes viales, la primera causa de muerte en jóvenes, 90% se podrían prevenir. Sí. Y bueno, ustedes como expertos en conducción y como sabiendo qué es el riesgo de los accidentes viales, bueno, las campañas que has estado haciendo y siendo vocero también es algo que ha sido Pues muy significativo. Es así que te la dejo a ti, Carlos, porque tú has sido el creador, estás interesado por México, por prevenir esa causa, ¿no? De tantos accidentes, de tantos jóvenes bajo bebidas del alcohol, así que es así, es tuya totalmente. Oye, para terminar, traigo un ejercicio que me gustaría probar contigo. Híjole, Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Órale, va. Sauber. Rápido, Recuerdos. Infinitum. En Infinitum. ¿Qué velocidad? Hamilton. Velocidad. Force India. Familia. Bernie Eccleston. Historia. El Halo, el nuevo Seguridad. Gran Premio de México. Recuerdos. Sacrificio. Alemania 2004. Responsabilidad. Mi hijo. Riesgo. Periférico. Fracaso. No existe. Triunfo. Darlo todo. Para los que te conocemos un poco más, Garibay. Locura. Familia. Todo. Checo Pérez. Normal. México. Lo mejor. Gracias, Checo. No, muchas gracias a ti y gracias por todos Espero que no los hayamos aburrido estos 45 minutos. Le digo que nos faltaban como 2 horas más para contarles todas nuestras historias.